Gozosos, amén. Contentos, amén. ¿Cuántos felices hay, hermanos? Amén, gloria a Dios. Bueno, pues damos gracias a Dios, hermanos, por estar esta tarde aquí en este lugar. Has, has dispuesto tu corazón para venir delante de su presencia, amén. Y la verdad es que es un gozo y una alegría poder cantarle a Dios, poder adorarle a Dios, poder bendecir su nombre, amén, gloria al Señor. Así que siéntete de verdad dichoso porque tienes esa oportunidad, porque tienes ese privilegio, hermano, amén. Porque algo que hemos entendido, considero yo, en los últimos meses, en los últimos años, amén, que somos hijos de un rey, amén, aleluya. Así que siéntete a gusto, hermano, de verdad. Hoy que pasan tantas cosas, hoy que suceden tantas cosas en el mundo, hermano, y que tú y yo podemos tener este tiempo, podemos tener este lugar para cantarle a Dios, para bendecirle a Dios, de verdad que es de alegría, es de bendición para nuestras vidas, amén, gloria al Señor. A lo mejor hace un poquito de calor, no lo sé, ¿verdad? A lo mejor algunos están sudando, bien, pero ¿sabes qué? No se compara con el calor de otros países, amén. Es cierto, sí hace calor, sí es cierto, tenemos ahí el bochorno, pero no se compara al calor de otras naciones, hermano. Amén, gloria al Señor. Así que bueno, ya casi se acomodaron todos. Vamos a la palabra de Dios, hermano. Hoy quiero hablar acerca de un tema que le decía el Señor, de qué vamos a hablar, ¿sí? Hoy quiero hablarte de que la ignorancia nos destruye. El ser ignorantes nos destruye. Y a lo mejor hoy hablamos en la parte espiritual, hermano, pero cuando somos ignorantes en algo, siempre tenemos pérdidas, hermanos. Es por eso que tú y yo, como hijos de Dios, algo que tenemos que buscar es prepararnos, hermano. ¿Puedes repetir conmigo? Prepararme. Amén, gloria al Señor. Entonces, algo que tú y yo tenemos que hacer es prepararnos, hermano, porque en algún momento el mundo nos puede comer. En algún momento el mundo te absorbe, hermano, ¿sí? Y la palabra del Señor en Oseas, ¿sí? Capítulo 4, verso 6, en la traducción Dios habla hoy, dice lo siguiente, pero les dejé unas diapositivas, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y subrayé allí algunos bueno, el texto en rojo, y dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido, y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Es tremenda esta palabra, ¿vale? Y a lo mejor muchos dirán, ¿qué está pasando con nosotros, no? Porque esta palabra, ¿sí? Que el mensaje de este texto bíblico, en su contexto es: el pueblo había olvidado voluntariamente a Dios, su ley y sus advertencias, hermano. ¿Sí? Es cierto, tú y yo tenemos conocimiento de Dios. ¿Sí? Tú y yo sabemos quién es Dios. Amén. Bueno, eso creo yo. Amén. Y yo creo que tú también, hermano, ¿sí? Tú y yo tenemos conocimiento de que Dios nos ha salvado, de que Dios nos ha perdonado, de que Dios nos ha redimido, ¿sí? De que Dios quiere darnos vida eterna, hermano, porque así lo dice en San Juan 3:16, que para eso, que por esta causa Dios envió a su Hijo, ¿vale? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que quiere Dios es que tú y yo tengamos vida eterna. Eso es lo que anhela Dios, hermano, ¿vale? Es que algún día tú y yo, hermano, estemos con Él, ¿vale? Entonces, el contexto de este versículo de la palabra es que el pueblo llega a olvidar las enseñanzas de Dios.
el pueblo llega a olvidar la palabra que proviene de parte de Dios. El pueblo empieza a buscar sus deleites, el pueblo empieza a buscar lo que le agrada, el pueblo empieza a buscar lo que le gusta y hace a un lado la palabra de Dios, hace a un lado sus enseñanzas. Hizo a un lado, el pueblo de Israel hizo a un lado a Dios y empezó a buscar ídolos en donde refugiarse. El pueblo de Dios, no le gustaba cómo Dios le daba las ordenanzas y empezaba a buscar sus propios ídolos, empezaba a desobedecer, empezaba a aliarse con los demás pueblos y fue una desobediencia rotunda, hermano. Fue una desobediencia tremenda. La falta de conocimiento no es ausencia de palabra, sino ausencia de obediencia a Dios, hermanos. Esto está tremendo, hermanos, de verdad. ¿Sí? Tú y yo podemos sabernos la Biblia completa, hermano. Tú y yo hemos de memorizar tantos versículos completos. Y aquí podría terminar la prédica, hermano. ¿Vale? Tú y yo podríamos memorizar la palabra de Dios, pero si no la vivo, si no la hago, si no la cumplo, de nada me sirve, hermano. Tú y yo nos podemos refugiar en una iglesia. Tú y yo podemos venir todos los domingos de un año, todos los servicios de un año. Pero si mi vida no tiene una evolución, si mi vida no tiene un cambio, si mi vida no tiene una transformación, de nada me sirve, hermano. ¿Vale? Tú y yo, hermano, sí, a veces hemos desechado a Dios, no porque te apartes de la iglesia, no, hermano, sino porque no seguimos con obediencia su palabra, hermano. No nos esforzamos. Sí, vivimos un momento adentro y vivimos otro momentito afuera. Sí, caminamos un momento con Dios y después nos regresamos. Sí, empiezo a servir dentro de la iglesia y como no me fue bien, mejor salgo huyendo. Sí, ¿sabes qué? El Señor nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Dios te llama y cuando Dios me llamó, ¿sí? Puso algo en ti, que es el Espíritu, ¿sí? Tú ya tienes al Espíritu en ti, hermano. Ahora lo que tú tienes que hacer es empezar, ¿sí? A trabajar, es empezar, ¿sí? A buscar más la presencia de Dios. Y esto es tremendo. La falta de conocimiento no es ausencia de palabras, sino ausencia de obediencia a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos desobedientes a Dios? Yo soy el primero de ellos, hermano, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros desobedecemos a Dios constantemente y nos vuelve a hablar una vez y nos vuelve a dar 2 veces y nos vuelve a hablar 3 veces y seguimos en lo mismo, hermano? Seguimos haciendo nuestra voluntad, seguimos haciendo lo que a nosotros mejor nos conviene, seguimos haciendo lo que me parece mejor. Eso no es obediencia. Hacer lo que a ti te parece, lo que es mejor, eso no es obediencia. Eso es rebeldía, desobediencia delante de Dios, hermano. ¿Vale? Tú y yo conocemos la palabra de Dios, pero a veces no la vivimos. A veces somos sabios en nuestra propia opinión. A veces únicamente tomamos esto para nosotros, pero aquello no. Porque esto me dice que tengo que dejar de hacer esto. Entonces esto no me conviene, pero esto sí me conviene. Sí. Tú y yo, hermano, necesitamos, sí, atesorar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, nos da una recomendación y nos dice a través de la palabra: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Algo, en principio, lo que nos está diciendo es: escudriña mi palabra. ¿Quieres ser eterno? Escudriña mi palabra, dice. ¿Sí? ¿Cuántos anhelan la vida eterna? Amén. Entonces el Señor nos dice como encomienda: escudriña mi palabra, ¿sí? Y por lo segundo dice: en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres saber lo que Cristo quiere para ti? Sí, a través de la lectura de la palabra de Dios vas a descubrir lo que Cristo quiere para ti, lo que Cristo tiene para ti. En ningún otro lado, hermano. Sí, en ningún otro lado. A través de las Escrituras, tú y yo vamos a conocer, ¿sí?, quién es nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué significa la palabra escudriñar? Implica investigar, indagar y examinar con profunda atención y cuidado, ¿vale? Eso es escudriñar, hermano. A veces tú y yo llegamos a leer la palabra, pero no la escudriñamos. A veces llegamos únicamente a leerla, pero no la entendemos. ¿Qué está pasando entonces con nosotros cuando no entendemos lo que es la palabra de nuestro Dios, hermano? ¿Sí? El pueblo no está siendo destruido por el diablo, sino por la falta de conocimiento de Dios por medio de su palabra, hermano. ¿Sí? Yo creo que hemos escuchado la frase de que es por culpa del diablo. Si me está yendo así, es por culpa del diablo. ¿Sí? Estoy viviendo así, es por culpa del diablo. ¿Sí? Me están pasando este tipo de cosas, es por culpa del diablo. Hermano, no culpes al diablo por lo que a veces te sucede. A veces te suceden cosas porque no has sido obediente delante de Dios. A veces nos pasan cosas porque no hemos sido obedientes delante de nuestro Padre. ¿Sí? A veces nos suceden cosas porque seguimos practicando el pecado. A veces nos pasan cosas porque seguimos consintiendo el pecado. Y no te has dado cuenta que has abierto puertas en tu vida. No te has dado cuenta que has abierto puertas al enemigo para que entre y destruya tu vida personal, matrimonial, familiar. ¿No te has dado cuenta que le has abierto puertas al enemigo? ¿Sí? ¿Para qué? Para que te haga sentirte que no vales nada, hermano. ¿Sí? El enemigo, sí, es cierto que nos hace la guerra porque la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Muchos yo creo que entendemos esa parte, ¿vale? Pero Dios a ti te ha dado poder. El Señor dice en su palabra, sí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Varios de nosotros, sí, hemos recibido al Espíritu Santo. Varios de nosotros hablamos en lenguas. Varios de nosotros tenemos profecía. Varios de nosotros tenemos sueños, visiones, hermano. Pero nuestra vida no está alineada a lo que Dios quiere para nosotros, hermano. A veces únicamente, sí, estamos viviendo por vivir, sí, y no estamos, sí, apremiando lo que Dios está haciendo con nosotros, hermano, sí. Entonces, muchas de las veces es más fácil culpar a alguien por lo que nos pasa que hacernos responsables de de nuestras propias decisiones, de nuestros propios actos, ¿sí? A veces es más fácil culpar a los demás, así como hizo Adán en el huerto del Edén. Yo no fui, la mujer que me diste, ¿sí? No, yo no fui, Señor, la mujer que tengo por esposa. No, yo no soy el hombre que tengo por esposo. Sí, no, no, yo hago mi trabajo. Los hijos que tú me has dado, Señor. No, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una responsabilidad. Sí, varón, mujer, sí. Nos ha dado Dios una responsabilidad. Aún nuestros hijos, sí, tienen responsabilidades, hermano. ¿Vale? Tú y yo, algo que tenemos que entender, hermano, es que es cierto, el diablo nos hace la guerra, pero muchas de las veces nosotros alimentamos las mentiras del enemigo. Muchas de las veces nosotros le damos cabida al enemigo para que nos siga taladrando acá. Sí. ¿De qué sirve conocer la palabra del Señor y no aplicarla en nuestra vida? Sí. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido situaciones difíciles y complicadas, ¿sí? Y yo me acuerdo de mi vida, de muchas, hermano, de verdad, que cuando Dios en estos momentos me hace recordar alguna situación, me da hasta risa. De la chillidera que yo hacía, hermanos, de verdad, ¿sí? De cómo me quejaba delante de Dios, ¿sí? De cómo, ¿sí? Me excusaba delante de Dios, ¿sí? Y yo creo que en algún momento todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esa parte. A la falta de conocimiento sería ignorancia, hermano. A la falta de conocimiento en ti es ignorancia en nosotros, hermano. Tú y yo, algo que tenemos que buscar es el conocimiento que proviene de parte de Dios.
pero ese conocimiento tiene que hacer algo en nosotros. Porque si ese conocimiento no genera un cambio en nosotros, no está bien. No es bueno saber mucho, ¿sí? Y vivir lo poco. No es bueno saber mucha palabra y no vivirla, ¿sí? No ponerla por obra. Lo que hoy más destruye al Hijo de Dios es esto, la ignorancia, hermanos, ¿sí? Si hiciéramos una encuesta, dentro de la iglesia, ¿cuántos leemos nuestra Biblia? ¿Cuántos escudriñamos la palabra de Dios en nuestros hogares? Nos daríamos cuenta el grado de aprendizaje y de conocimiento que tenemos de Dios. ¿Vale? Nos daríamos cuenta, ¿sí? Cuánto hemos crecido en el último año. Cuánto conozco de Dios desde que el Señor me rescató hasta el día de hoy. Si sigo únicamente recitando San Juan 3:16, estoy en un grave problema. Si sigo recitando Jeremías 33:3, estoy en un grave problema, hermano. Sí. Si sigo únicamente recitando Mateo 6:36, hermano, estamos en un grave problema, hermano. Sí. Tú y yo, hermano, algo que tenemos que buscar y anhelar es conocer más a Dios. Es buscar más de su presencia, es escudriñar su palabra, ¿sí? La ignorancia nos destruye, la ignorancia genera cosas en nosotros e incluso en nuestro trabajo, hermanos. Algunos de aquí son ingenieros, ¿cierto? Algunos de aquí son profesionistas. ¿Cuántos profesionistas hay en la iglesia? ¿Ninguno? Y yo quiero decirte que son pocos. Deberían de haber más. ¿Vale? Deberían de haber más profesionistas y necesitamos de gente preparada. Pero ahora te voy a decir una verdad. No solamente gente preparada acá, ¿vale? Sino gente preparada aquí y acá, hermano. ¿Vale? Porque eso va a marcar una diferencia. Eso va a marcar una diferencia en la congregación, en la iglesia, mi hermano, ¿sí? Necesitamos prepararnos, necesitas prepararte. No solo es acumular información, sino tener una relación personal con Dios, hermano. Muchas de las veces hemos recabado mucha información de parte de Dios. Es más, hay a veces, a lo mejor a ti no te pasa, ¿no? Sí. Pero hay a veces yo creo que, y a lo mejor no me dejarán mentir, hermanos, pero la mayoría de nosotros tiene Face, Instagram, ¿vale? Y sale por ahí una palabra que es achis y la copias y la lees. Dices, wow, como que esta era la palabra que me hacía falta. Yo no sé si te hacía falta o no te hacía falta, ¿vale? Pero sabes, algunas ocasiones Dios me ha hablado de esa manera. Dios me ha hablado por esos mensajes pequeñitos, cortitos. Sí. Cuando vas a la palabra del Señor te puedes dar cuenta, sí, que Dios es el que está hablando a tu corazón. No solo acumules, sino busca tener esa relación con Dios. Muchas de las veces nos hemos llenado de mucha palabra, nos hemos llenado de muchos mensajes, nos hemos llenado, ¿sí? Y tu corazón está saturado, hermano. Tu vida está saturada de palabra de Dios, ¿sí? Pero hay muy pocos frutos en nosotros. Hay muy poca relación con Dios, ¿sí? Hay muy poca enseñanza, ¿sí? En nosotros, hermano, ¿sí? Es importante lo siguiente. En el contexto bíblico, la ignorancia se refiere simplemente, no se refiere simplemente a la falta de información, sino a la omisión voluntaria o involuntaria de conocer y aplicar la verdad de Dios. Ese sería el concepto de ignorancia, hermano, ¿sí? No solamente
se refiere a la falta de información. La información la tienes, sino a la omisión, a lo que no quiero hacer, a lo que no quiero obedecer, ya sea voluntaria o involuntariamente, de conocer y aplicar esa verdad que proviene de parte de Dios en mi vida, en tu vida, hermano. Tú tienes conocimiento de parte de Dios, pero a veces nos hace falta aplicarlo. A veces nos hace falta vivirlo. A veces nos hace falta, sí, expresarlo con nuestros hechos, con nuestra vida, hermano. Sí. Cada uno de nosotros vive situaciones difíciles. Cada uno de nosotros pasa por situaciones complicadas. Pero fíjate lo que dice Santiago, verso 1. Santiago, verso 1. Capítulo 1, verso 22, perdón, Santiago. ¿Sí? Dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, ¿vale? Varios de nosotros a veces únicamente hemos oído el mensaje, pero no ponemos en práctica esa palabra. Varios de nosotros a veces nos hemos quedado nada más con el, wow, qué palabra poderosa. Wow, esa era la palabra que estaba yo esperando, sí. Órale, no, esa palabra ahora sí me pegó. No, sí, esa palabra era para mí. Estoy seguro que era para mí. Estoy seguro que ese hermano sabía algo de mí, por eso fue así directo a mi vida. No quiero decirte que a veces el predicador no sabe nada acerca de ti, pero el que conoce tu vida y tu corazón es Dios. Y está haciendo que tú te vuelvas, está haciendo que tú recapacites, ¿sí? Pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira, que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta se olvida de cómo es. Y esto nos pasa a veces. En ese momento me contristo, en ese momento me arrepiento, en ese momento digo, ya no lo voy a volver a hacer. En ese momento digo, no, ya, basta, ya, ya me voy a portar bien, me voy a alinear, ¿sí? Pero te das la vuelta y olvidas el mensaje, olvidas la palabra de Dios en tu vida y seguimos haciendo lo mismo. Por eso Pablo nos recuerda, oigan el mensaje y practíquenlo. No solamente sean oidores, sino sean hacedores de la palabra de Dios. Reina Valera 1960, ¿sí? ¿Sí? Dice, no solamente oigan, no solamente se contristen, no solamente sientan bonito o sientan feo, ¿sí? ¿Sí? No solamente escuchen, sino practiquen la palabra de Dios en sus vidas, hermano, ¿sí? Y aquí es donde muchos, ¿sí? Muchos hemos estado estancados, muchos de nosotros hemos estado detenidos, muchos de nosotros hemos estado confundidos, muchos de nosotros hemos estado peleando con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado herramientas, porque Dios nos ha dado herramientas para que salgamos adelante. Dios nos ha dado herramientas para que seamos mejores. Dios nos ha dado herramientas, ¿sí? Para que dejemos de ser las personas que somos. Dice, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. ¿Por qué no somos felices en lo que hacemos? Porque descuidamos nuestra comunión con Él. Sí, porque descuidamos el practicar su palabra. Porque descuidamos y hacemos nuestra propia voluntad. Muchas de las veces hemos logrado cosas y no te sientes satisfecho. Algunas otras veces has logrado cosas y no pasa nada en ti. Una vez alguien me preguntó y me dijo, usted no es muy expresivo. Y no lo soy. Sí. Pero algo que me llena de alegría y de gozo en mi vida y en mi corazón es que Dios está haciendo cosas en mi vida, hermano. Cosas que yo no imaginaba, cosas que yo no pensaba que fuesen a suceder en mí, hermano. ¿Sí? Tú debes de sentirte feliz, gozoso, alegre, ¿sabes? Porque Dios está contigo. ¿Sí? Porque Dios está contigo. ¿Sí? Entonces, dice
será feliz en lo que hace. De hoy en adelante pon a Dios en tu vida. De hoy en adelante practica lo que Dios te dice, ¿sí? Y vas a empezar a notar cambios. Vas a empezar a notar cosas diferentes en ti y vas a empezar a ser una persona feliz, con gozo, con alegría, hermano, ¿sí? Vas a empezar a darte cuenta, ¿sí? Que no era tan difícil, hermano. Así me ha sucedido, ¿sí? Yo pensaba que era difícil, sí, pero no, hermano, sí. Dice la palabra del Señor que los que confían en Jehová correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, hermano, sí. Si tú pones a Dios en primer lugar, si tú le das a Dios el primer lugar en lo que hagas, algo va a cambiar, hermano. Ahora quiero decirte, esto es un proceso. No se da de la noche a la mañana. Muchos de nosotros, sí, decimos, voy a empezar a hacer esto. Y como no vistes un resultado a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, abortaste la misión. Y dices, no, ¿para qué? No sirve de nada. No, hermano, los procesos llevan tiempo. Los procesos llevan, sí, un lapso de tiempo en lo cual tú y yo tenemos que aprender algo diferente de parte de Dios, ¿sí? Hoy te quiero decir algo. Hoy muchas personas, matrimonios, familias enteras están siendo destruidas por falta de conocimiento, no por falta de conocimiento, sino por la falta de poner en práctica el conocimiento que proviene de parte de Dios. Sí, muchos jóvenes, sí, hoy se pierden muy fácilmente. Sí, muchos matrimonios lo primero que hoy quieren hacer es el divorcio. Muchas familias lo primero que hoy es la desintegración, pero no le dan la oportunidad a Dios, hermano. Muchas familias cristianas, muchos hogares cristianos que conocen el manual de Dios, que saben que Dios puede restaurar. Yo le pregunto a Betel, ¿saben que Dios puede restaurar? Amén. Mi matrimonio es un matrimonio restaurado, hermanos, aunque muchos no lo sepan, hermanos, ¿sí? Mi matrimonio es un matrimonio restaurado donde yo tuve una separación con mi esposa, no de mucho tiempo, ¿sí? Pero gracias a Dios, ¿sí? Que hoy puedo decir que desde pequeño Dios empezó a hablar a mi vida, pero yo no conocía que fuera Dios. Yo no sabía que fuera Dios, ¿sí? Y yo te quiero decir, sí, Betel, no se te olvide que eres una casa de restauración, en donde familias, matrimonios, sí, van a ser restaurados por ti en algún momento. Dios va a usar tu vida para restaurar a otros. Dios va a usar tu vida para sanar a otros. Dios va a usar tu vida para que hagas algo por este mundo. Dios va a usar tu vida para que la luz de Jesús alumbre en medio de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Así que hay mucho por hacer, ¿sabes? Dios te ha llamado a ti y a mí para ser parte de esta familia. En Primera de Pedro dice, amén. Primera de Pedro dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Si Dios nos sacó de allá y nos trajo aquí, no es para que sigamos viviendo en las tinieblas. Si Dios nos sacó de allá y nos trajo aquí, es para que empecemos a vivir en su luz, en su consejo, en su palabra, hermano. Si Dios te trajo de allá y te restauró, te sanó, no es por casualidad. Tú tienes un propósito de parte de Dios. Tú tienes algo que hacer.
Tú tienes algo, ¿sí?, que realizar en estos tiempos, hermano, ¿sí? Muchos en este tiempo pueden hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué no puedo cambiar? Y yo creo que en algún momento tú te la has hecho. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo siendo el mismo? ¿O por qué sigo siendo la misma? ¿Sabes? No puedes cambiar porque no has querido. Porque si tú ya hubieras querido, Dios está presto para ayudarte. Dios está presto para darte su ayuda y que tú puedas ser diferente. En algún momento has dicho: ¿por qué no puedo dejar de pecar? Porque el pecado te ha gustado. ¿Por qué? Porque si quisieras dejar de pecar, Dios te ayuda. Dice su palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero hay otra parte donde dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Sabes? Varias de las veces tú y yo no hemos prosperado. ¿Sabes por qué? Porque hemos encubierto situaciones desagradables delante de Dios. Y sabes que por más que tú le digas a Dios que te bendiga, Dios no te va a bendecir, porque Dios no va a bendecir una vida que no está alineada al propósito del Padre. Dios no te va a prosperar. Dios no va a hacer cosas para ti si tú no te alineas a su propósito y empiezas a obedecer. Y empiezo a obedecer, ¿vale? Varios de nosotros hemos caído en esa parte. En Efesios 4:22, me parece que no se la pasé, ¿verdad? Efesios 4:22. ¿Sí? Efesios 4:22 dice lo siguiente: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad, hermano. A esto yo le llamé el principio de las 3 R's. ¿Por qué el principio de las 3 R's? Renuncia, renuévate y revístete, hermano. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Quieres un cambio en tu vida, hermano? ¿Quieres un cambio en tu manera de pensar? ¿Quieres un cambio en tu manera de vivir? Sí, renuncia a lo que te ha atado. Renuncia al pasado, renuncia a los acontecimientos que has vivido, ¿sí? Renuncia a aquello que te ata, ¿sí?, que te confunde, que te ahoga. Renuncia a esa obra del enemigo. ¿Sabes? El enemigo anhela tu vida, quiere tu destrucción, pero ni siquiera te has dado cuenta. El enemigo quiere acabar contigo y ni siquiera te has dado cuenta. Pero ¿sabes quién ha peleado por ti? Jesucristo, hermano. Jesucristo ha peleado por ti. Y si hoy estás de pie, hermano, y si hoy estás aquí, es porque Jesucristo ha peleado por ti. Quiero decirte, sí, no te sientas solo, sí, Dios está contigo. Quiero decirte, Dios pelea, sí, tus batallas, y Él es el que se va a encargar de avergonzar a tus enemigos, ¿vale? Es por eso que esta palabra es de grande bendición, ¿sí? Renuncia a todo lo que has estado viviendo, renuncia a todo lo que ha estado pasando sobre tu vida y renuévate espiritualmente. Permite que Dios traiga una renovación, tanto mental como física y como espiritual, hermano, ¿sí? Tú y yo necesitamos buscar esa renovación, ¿sí?, en nuestro espíritu, hermano. Y lo último dice: revístete de la nueva naturaleza. Aquí es donde muchos, ¿sí?, y varios de nosotros, hermano, no hemos querido revestirnos de ese nuevo hombre que Dios ha hecho ya en nosotros. Revestirnos de esa nueva naturaleza, ¿vale? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura, porque las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas en nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿vale?
Así que si tú sigues viviendo en ese pasado, así que si tú le sigues dando entrada a las mentiras del enemigo, así que si tú sigues atada a esas circunstancias, atado a esas circunstancias que viviste, escasez, necesidad, enfermedad, situaciones complicadas y aún te siguen doliendo, aún siguen carcomiéndote el alma, aún siguen haciendo cosas en tu vida y no eres feliz, aguas. Estás en peligro, hermano. Aguas, sí. Porque entonces no estás creyéndole a la palabra de Dios. Es sencillo, hermano, sí. Yo creo que muchos y la mayoría de los hijos de Dios han pasado por el proceso de perdonar. Y el perdonar no es fácil, ¿vale? Perdonar no es fácil. Pero la bendición de Dios va a venir sobre tu vida cuando tú elijas perdonar, aunque te hayan herido, aunque te hayan dañado, aunque hayan hecho algo en contra de ti. Tú eliges si estar atado o vivir en la libertad con la cual Cristo ya te ha hecho libre. El enemigo nos taladra acá. ¿Por qué lo vas a perdonar? No se lo merece. ¿Para qué lo vas a hacer? Sí. El enemigo nos taladra aquí. Fíjate lo que te hizo, es bien grave. Fíjate lo que te hizo, fíjate, sí. Y cuando tú eres más carnal que espiritual, escuchas más la voz del enemigo que la voz de Dios, hermano. Y no solamente en el perdón, en muchas áreas de nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice que la falta de conocimiento no es ausencia de palabra, sino ausencia de obediencia a Dios. Cuando tú perdonas, le obedeces a Dios. Cuando tú haces algo que está estipulado en la palabra de Dios, tú obedeces y lo demás Dios se encarga en hacerlo. Eso que para ti es imposible, eso que para ti es complicado, Dios lo va a hacer posible y lo va a llevar a los hechos y tú vas a empezar a ser feliz. Tú vas a empezar a ser una nueva persona, ¿sí? El pedir perdón no desata al otro, te desata a ti. El pedir perdón a las personas te hace que tú seas libre, hermano. Hace que tú tengas libertad en tu mente, en tu corazón y en tu vida y empiezas a ver las cosas desde otra manera, hermano. Desde la forma en como Dios lo ha preparado para ti, hermano. Sí, así, sí, quiere que el Señor, tú y yo, sí, vayamos cambiando, cambiemos, hermano. Sí. ¿Te han pasado cosas desagradables en tu vida? Entrégaselas a Dios. Te vuelvo a decir, no es fácil, pero tampoco imposible. Él dijo que Él estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, tú debes de creerlo. Y eso es obediencia. Sí. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y cuando tú empiezas a caminar en eso, sí, eso se llama obediencia. Y Dios no va a mirar a los demás, Dios te va a mirar a ti y te va a decir, ese es mi hijo. Sí, esa es mi hija. Eso era lo que yo quería que hicieras. Eso era lo que yo quería que tú realizaras. Bien, bien. ¿Cómo te sientes tú como padre cuando ves a tus hijos que hacen una buena obra? Wow, no hay padres aquí, ¿verdad? Nos sentimos muy bien, dice la pastora, orgullosos. Imagínate cuando tú pones por obra la palabra del Padre. ¿Cómo se siente el Padre? Y el Señor nos da la respuesta y nos dice, si ustedes siendo malos padres, aprenden a darles buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no yo les daría a ustedes si ustedes me lo pidieran? Sí. Tú y yo, hermano, sí. Tenemos que buscar, sí, arrancarle una sonrisa a nuestro Dios. Tú y yo tenemos que buscar más a nuestro Dios. Sí. Deja
Deja que el Señor restaure. Deja que el Señor sane. Deja que Dios haga lo que Él tenga que hacer y tú haz lo tuyo. Porque si tú no empiezas, el Padre no empieza. Si tú no empiezas a obedecer, el Padre no va a empezar a bendecirte. ¿Quieres la bendición de parte de Dios? Obedécele a Él. ¿Sí? ¿Quieres vivir diferente? ¿Sí? Obedécele a Él. Todo lo que tú necesitas está en su palabra. Todo lo que yo necesito está en su palabra, en el manual. En el manual que nosotros llamamos Biblia, hermano. ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres ser próspero? Aquí está, hermano. ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser un buen esposo? Aquí está, hermano. ¿Sí? ¿Quieres ser un buen ciudadano? ¿Quieres ser un buen líder? ¿Quieres ser un buen maestro? Todo está aquí. ¿Sí? Todo está aquí, hermano. Desafortunadamente tú y yo hemos buscado la orientación hacia lo que queremos por otro lado, en el conocimiento humano, no en el conocimiento que proviene de parte de Dios, hermano. Todos los hombres en la Biblia que llamamos nosotros hombres grandes, tuvieron que pasar por un proceso. De verdad. José, para llegar a ser el segundo al mando de Egipto, pasó por un proceso. Y varios de nosotros ya no queremos enfrentar los procesos. Pero los procesos, lo que te va a ayudar en esos procesos es a sacar lo mejor de ti. A sacar aquello que te impide, que te estorba, y a forjar tu carácter. No es la primera y la última vez que vas a pasar cosas, pero quiero decirte que de la mano de Dios vas a salir adelante. De la mano de Dios vas a salir adelante, iglesia. Pero es necesario, ¿sí?, buscarlo a Él. Es necesario escudriñar su palabra. Es necesario no descuidar lo que Dios te ha dado, lo que Dios me ha dado, hermano. Es difícil, sí es difícil, pero no es imposible, hermanos. No es imposible. Esfuérzate. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes. ¿Sí? Porque a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Si hoy tú estás aquí, es porque eres un valiente. Si hoy tú estás aquí, es porque vales mucho para Dios. ¿Sabes cuál fue el precio que Dios pagó por tu vida? La sangre de su Hijo. La sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Así que, iglesia, tú y yo necesitamos despertar. Tú y yo necesitamos levantarnos. Tú y yo necesitamos hacer a un lado las cosas que están impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos hacer a un lado nuestras diferencias y empezar a trabajar en uno solo, hermano. ¿Sí? Tú y yo necesitamos, hermano, cambiar nuestra actitud. Tú y yo necesitamos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y no solamente dentro de la iglesia, sino en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo. Tú y yo necesitamos ser diferentes a donde quiera que Dios nos lleve, a donde quiera que Dios nos plante, a donde quiera que Dios nos ponga. Tú y yo necesitamos ser diferentes. ¿Vale? Ponte de pie en esta hora, amén. Gloria a Dios. Yo sé que sí puedes cambiar. Yo sé que sí podemos cambiar, hermano. Sí. Pero nos hemos alejado tanto de Dios que se nos hace imposible. Nos hemos hecho necios, hermano. Sí.
Nos hemos hecho rebeldes, hermano, porque la palabra de Dios nos ha hablado una y otra vez. La palabra de Dios nos ha instruido una y otra vez, hermano. Sí, pero los que no quieren, sí, tomar esa palabra que proviene de parte de Dios, esos somos nosotros, hermano. Ese eres tú y ese soy yo. Porque yo también me he encontrado en esa condición, en donde Dios ha hablado a mi vida y no le he hecho caso. Tú y yo hemos contristado el corazón del Espíritu Santo. Sí. Tú y yo hemos contristado el corazón de Dios. Sí. Porque déjame decirte una cosa. Dios nos habla, pero tú y yo no prestamos atención. Dios nos cuida, pero tú y yo hacemos lo que a nosotros nos parece mejor. Dios nos instruye. Dios nos dice por ahí no, es por acá. Y yo sigo por ahí. Yo sigo el mismo rumbo, el mismo camino. Pero yo quiero decirte en esta hora, iglesia, el conocimiento sin aplicación es tan destructivo como la ignorancia involuntaria. El conocimiento sin aplicación es tan destructivo como la ignorancia involuntaria. Sí. Tú y yo tenemos que creerle más a Dios. Tú y yo tenemos que creerle más a Dios, hermano. Sí. Y considero que es el tiempo. Tú y yo hemos recibido palabra de que es necesario levantarnos. Es necesario creerle a Dios. Es necesario poner en práctica su palabra. Pero a veces nos olvidamos, así como el hombre que se mira al espejo y se gira y vuelve a ser el mismo. Esfuérzate. Esfuérzate. Todo logro que tú vayas a tener en tu vida necesita de un sacrificio. Sin sacrificio no hay éxito, hermano. Sin sacrificio, sí, no hay nada, hermano. Sí. Hay cosas que tú tienes que sacrificar. Hay cosas que tú y yo tenemos que dejar. Hay cosas que tú y yo tenemos que enterrar. Hay cosas que tú y yo le tenemos que entregar a Dios. Hay cosas que tú y yo tenemos que cortar. Sí. Hay cosas que tú y yo, hermano, sí, tenemos que decirle a Dios, ya no aguanto más. Aquí está. Ya no quiero seguir peleando con esto. Ya no quiero seguir luchando con esto. Sí. Por eso termino con esto. La falta de conocimiento no es ausencia de palabra, sino ausencia de obediencia a nuestro Dios. ¿Cuánto le estamos obedeciendo? Solamente tú sabes. ¿Cuánto le estás obedeciendo a Dios? Solamente tú sabes. ¿Cuánto yo le obedezco a Dios? Solamente tú sabes. Porque vives en esa misma condición, hermano. ¿Por qué vuelves a repetir el mismo proceso? ¿Por qué vuelves a repetir la misma situación en tu vida? Algo estás haciendo mal. Algo también yo estoy haciendo mal. Sí. Hay cosas que no son tuyas, que le pertenecen a Dios. Por eso hoy en esta tarde el Señor te dice: venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, porque yo lo haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no sé si estás cansado, yo no sé si estás deprimido, estás angustiado, atribulado. Yo no sé cómo estés en este momento, pero de lo que sí sé es que Dios está aquí. Y si tú quieres que hoy pase algo en tu vida, Dios lo quiere hacer. Dios quiere que el día de hoy tú te vayas a tu casa descargado, pero cargando su presencia. Así que yo no te voy a decir, pasa. Yo creo que
Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que está aconteciendo en nuestras vidas en esta hora.